Hijo mío, estás en silencio, pero yo conozco tu corazón y siento la inquietud que hay en él, incluso cuando por fuera pareces calmado. No necesitas ordenar las palabras perfectamente para hablar conmigo. Eso ya lo sabes. Simplemente dime, ¿qué es lo que te tiene así, parado? ¿Qué está impidiendo a tu espíritu avanzar? Es exactamente eso, Padre. El Señor siempre encuentra la palabra exacta. Parado. Estancado. Esa es la palabra que define cómo me siento. Miro mi vida, mis sueños, y parece que estoy atrapado en el mismo lugar desde hace tanto tiempo. Yo rezo, planifico, intento hacer mi parte, pero es como si mis pies estuvieran clavados en el suelo. Siento que hay un camino que debería seguir, pero cuando miro hacia adelante todo lo que veo es un obstáculo enorme, algo que simplemente no sé cómo superar. Por eso no dejo de pensar en aquella historia, la de tu pueblo. Aquel momento en el que se vieron acorralados, con el mar Rojo justo enfrente y el ejército del faraón viniendo justo detrás. Me siento exactamente como ellos se sintieron en aquel momento, Padre. De verdad, cuando miro hacia atrás, al camino que ya he recorrido, no veo solo las bendiciones. Veo con mucha claridad mis errores, las decisiones que tomé sin consultarte, las palabras que dije que hirieron, las oportunidades que el Señor me dio y que dejé pasar por miedo. Es como si todo eso formara un ejército, siempre marchando justo detrás de mí, recordándome constantemente, no eres lo suficientemente bueno, vas a volver a fallar. Es un ruido constante en mi mente, Padre. Un peso que me empuja hacia adelante, pero hacia un lugar de pavor, no de esperanza. Y entonces miro hacia adelante, hacia este sendero de aquí, hacia el futuro. Y todo lo que veo es un obstáculo gigantesco. Un muro de ¿cómo? ¿Cómo voy a alcanzar ese sueño que el Señor puso en mi corazón? ¿Cómo voy a ser el hombre que sé que el Señor me ha llamado a ser? ¿Cómo voy a superar esta dificultad financiera? ¿Cómo voy a restaurar esa relación que yo mismo rompí? Es un mar de incertidumbres. Y entonces me quedo aquí, parado, atrapado entre el ejército de mi pasado y el mar de mi futuro. Y la parte más difícil, Padre, la que más me confunde es que conozco el final de esa historia. Sé que el Señor abrió el mar. Sé que el Señor los liberó de una forma que nadie podría haber imaginado. Yo creo en tu poder. Creo que el Señor puede hacer cualquier cosa, pero ¿cómo aplico eso en mi vida hoy? ¿Qué hago cuando la fe que tengo en la cabeza no logra calmar la duda que siento en el corazón? ¿Qué hago cuando tu promesa de un futuro parece tan lejana y mi pasado parece tan presente, tan real, justo aquí, detrás de mí? Hijo mío, te miro y entiendo perfectamente ese sentimiento. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Yo estaba allí. Oía el sonido distante de los carros del faraón acercándose. Sentía el polvo levantarse en el horizonte. Oía el llanto de las madres, abrazando a sus hijos, y las voces desesperadas de los hombres que se sentían impotentes. ¿Crees que su miedo era ilógico? No, en absoluto. Era un miedo real, humano, palpable. Veían un ejército entrenado para destruir viniendo de un lado y una masa de agua impenetrable del otro. Desde su punto de vista, era el fin, y era únicamente eso lo que conseguían ver. El pasado viniendo a cobrar su precio y un futuro bloqueado. ¿Te suena familiar? Mientras sus ojos estaban fijos en el peligro, en la imposibilidad, mis ojos estaban fijos en ti, hoy, y en el camino que ellos aún no podían ver. Me pedían que hiciera algo, clamaban por una liberación, por un milagro, y yo se lo iba a dar. Pero antes del milagro que el mundo vería, antes de cualquier señal visible de mi gloria, le di a Moisés una instrucción, una orden, algo que dependía de ellos. Porque la liberación siempre comienza con un paso de obediencia, por pequeño que sea. En medio de todo aquel pavor,
Mientras el pueblo se lamentaba y miraba a Moisés en busca de respuestas, yo me incliné y le dije lo primero que debía hacer. Y no era que levantara su cayado, no era que rezara más alto. Lo primero que yo dije fue: ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. La primera etapa de la liberación, hijo mío, no era que yo moviera el mar, era que ellos movieran los pies. La primera victoria sobre el miedo no fue un espectáculo que ellos verían, sino un paso que ellos darían. ¿Marchar? Padre, perdóname, pero ¿marchar hacia dónde? ¿Hacia el agua? Eso no tiene ningún sentido. El Señor me está pidiendo que camine hacia un muro, hacia un callejón sin salida. ¿Cómo puedo dar un paso si no hay suelo frente a mí? Es una pregunta justa, hijo mío. La mente humana, que yo mismo creé, busca caminos lógicos, certezas, un mapa claro. Y no te culpo por ello. Pero la fe a la que yo te llamo no vive en lo que es lógico a tus ojos, sino en lo que es prometido por mi voz. Mírame. Piensa un poco. ¿Cuándo le pedí a mi pueblo que hiciera mi parte? Nunca les pedí que movieran una sola gota de agua. Nunca les pedí que calmaran el viento o que allanaran el fondo del mar. Esa parte era mía. El trabajo imposible siempre ha sido y siempre será mío. La parte de ellos era simplemente confiar en mí lo suficiente como para obedecer una orden que no tenía sentido en ese momento. Tu responsabilidad, hijo mío, no es crear el camino, es caminar en la dirección que yo señalo. ¿Recuerdas a Pedro? En medio de aquella terrible tormenta en el mar de Galilea, él me vio caminando sobre las aguas y en un momento de fe audaz dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas. ¿Y qué le respondí yo? Dije solo una palabra: ven. No calmé la tormenta primero. No hice que el viento dejara de aullar ni que las olas dejaran de golpear la barca. La orden fue simple: sal de la seguridad de la barca y ven hacia mí. El milagro de Pedro caminando sobre las aguas no ocurrió mientras estaba seguro en la madera, pensando si debía ir o no. El milagro comenzó en el instante exacto en que su pie dejó lo único seguro que conocía y tocó la superficie inestable y aterradora del mar. Tu barca, hoy, es esa sensación de parálisis. Puede que no sea cómoda, pero es conocida, es segura. Tu mar son todas esas preguntas de cómo que agitan tu mente. Y tu tormenta es el ruido constante de tu pasado diciéndote que te vas a hundir. No te estoy pidiendo que calmes tu propia tormenta. Te estoy pidiendo que, en medio de ella, escuches mi voz diciéndote: ven, y des el siguiente paso. No te concentres en cómo voy a abrir el mar entero. Concéntrate solo en el próximo paso en la arena. Haz tu parte, que es marchar, y confía en que yo haré la mía, que es garantizar que siempre habrá suelo firme bajo tus pies, incluso donde solo consigues ver agua. Entonces, es eso. Durante todo este tiempo, he estado aquí, paralizado, pidiéndote que me mostraras el camino entero, de principio a fin. Quería el mapa completo antes de atreverme a mover los pies. Pero el Señor no me está pidiendo que entienda el destino. El Señor solo me está pidiendo que confíe en el guía lo suficiente como para dar el siguiente paso. El Señor no está esperando que yo tenga todas las respuestas a mis cómo. Solo está esperando que confíe en su voz y me mueva. Mi parte es simplemente marchar. Marcha, hijo mío. Simplemente marcha. Deja atrás el ejército de tu pasado, pues ya fue derrotado en la cruz. No te dejes intimidar por el mar de tu futuro, pues quien comanda las aguas camina contigo. Simplemente da el siguiente paso y después el siguiente. Estaré contigo en cada uno de ellos. Siempre he estado.
y siempre estaré.